¿Estás listo para conocer los secretos más importantes para poder materializar todos tus sueños? Esas cosas que casi no se revelan allá afuera. Quédate en este excelente capítulo de ¡Qué buena pregunta! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Yepa! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Ya se la saben, aquí presentando a mis grandes, fieles compañeros, amigos, maestros. A mi izquierda, el buen Manny comiendo chocolate. pero es del amargo. A la derecha, El Alancillo, me faltan mis pistaches. La vez pasada descubrí que los pistaches los extraño mucho. Entonces, la próxima vez me los traeré. a mi amigo le gusta tener siempre comida en la boca. Mientras no le gusta tener otras cosas. Sí, la neta sí, soy dragoncillo. De comida. Pero bueno, vámonos de lleno con la pregunta del día de hoy. Y para iniciar con esta pregunta voy a iniciar con una poderosísima frase que conocí del buen maestro Alex Day, que dice: una creencia es más poderosa que la realidad. Repito, una creencia es más poderosa que la realidad. Entonces, creo que ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. La pregunta es... ¿La religión? No, la pregunta es, ¿qué tan importantes son las creencias que tenemos? ¿Qué tan importante es eso que creemos? ¿Nos puede llevar a materializar todos esos sueños? ¿O nos puede sabotear? ¿O cómo está este business? Entonces, iniciando, chicos, vámonos desde el principio como siempre. Para ti, Alan. Vámonos al revés ahora. Para mí. Volteando Manny acá. Sí, para me ti, quedé... Alan. Para ti, ¿qué es una creencia? Para mí, ¿qué es una creencia? Una creencia para mí es el conjunto de ideas que tienes acerca de algo, de que pueda ser o no ser. La creencia es algo que tienes firme dentro de tus pensamientos y que te dicta como una serie de comportamientos, ¿no?, que puedes tú tener o de cómo puedes actuar con respecto a diversas situaciones. Creo yo que eso podría ser una creencia, ¿no? Como que el conjunto de ideas que tienes al respecto de algo. ¿Ok, Manny? No estoy de acuerdo. ¿A favor o en contra? Dale, dale. Si no era debate, chicos. No, está bien. No se crean. Yo creo que una creencia más que estar de acuerdo o no con algo, viene mucho también que ver de las convicciones. Uh-huh. Ok. O sea, viene también que ver mucho. Ay, qué bonita escucho mi voz. Tiene que ver mucho con las convicciones que tengo, porque puedo creer en algo que es completamente mentira, pero mi convicción es tan grande que la voy a defender a todo contra viento y marea. O puedo no creer en absolutamente nada, pero mis convicciones me dicen, ok, voy a seguir esta creencia, voy a seguir esto porque me va a dar un beneficio. Entonces siento que va más por ese lado. Convicciones. ¿Qué es una convicción, Manny? Para entender un poquito mejor. Por ejemplo, no sé, me invitan a un partido político. No creo para nada en el partido político, pero me da esa seguridad. Eso es lo que yo podría decir como convicción. Esa seguridad de que si yo sigo por ese camino, voy a lograr, no sé, algún buen puesto social. Voy a lograr un estatus, voy a lograr algo. O alguna otra convicción, en este caso de creencias, por decir... Yo creo que el América va a lograr la nueva Copa este año. Y mis creencias, mis convicciones, mi seguridad al respecto me dice que sí se va a lograr y que sí lo vamos a poder hacer porque llevamos muy buena temporada y demás. Sí, soy americanista. Bueno, mira. Aquí le busqué en Google, entonces... Ok. Sí, o sea, va mucho por lo que dice Manny también, justamente. Dice, la creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto considera cierto. Y no debe de ser confundida con la verdad objetiva, cuya correspondencia en la teoría del conocimiento es el concepto del saber. El sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que se hace de ella. Uh-huh. Ok. Va. Ya vamos sabiendo qué es un poco de esto. Y se me hace muy interesante este tema porque estaba escuchando hablar a un especialista en las palabras
en este tipo de cosas, de cómo utilizamos el poder de, pues sí, de las palabras, de los pensamientos. Si mal recuerdo se llama Eder Campos o algo así, tiene doctorado en este tipo de temas. Y hablaba mucho de que la mayoría de las cosas que creemos muchas veces es porque tenemos cierta información que nos ha hecho comprobarla. Pero la mayoría de las creencias que tenemos los seres humanos no es así. Es así creemos en algo porque nuestro papá nos dijo, nuestra mamá nos dijo, el doctor nos dijo, no sé, hay muchos tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, la medicina, el doctor te dice, con esto te vas a curar, pero nosotros nunca vimos en un microscopio lo que hacía la medicina con la bacteria o este tipo de experimentaciones o este tipo de cosas. Creemos porque hay alguien que investigó y le creemos a cierta persona. Pero la mayoría de las creencias, si se ponen a pensarlo, no las hemos comprobado. Y realmente me interesó mucho este tema que esta persona decía, debes de dudar de todo lo que está a tu alrededor, duda de todo lo que tienes enfrente, cuestiónate todo hasta que lo compruebes, hasta que te sientas fidedigno de todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, entonces... Estoy tratando de no hacer ASMR porque tengo una papita en la boca y estoy así como que... Perdón. Alan, deja la comida en la boca. No te creas. Pero el punto de esto es, ¿ustedes creen que es cierto lo que dice el buen maestro Alex D? Una creencia es más poderosa que la realidad. Pues mira, no lo conozco, pero si él lo investigó y dice que es cierto. Entonces yo creo que es cierto, acá. ¿Qué opinan de esta frase? Yo creo que sí. Tiene Ok. razón. Si no, por ejemplo, ahorita, al principio que lo dije de broma, pero que hablaba, por ejemplo, de las religiones, es como la fe. O sea, la gente simple y sencillamente está dispuesta a hacer muchísimas cosas. ¿Y cuántas cosas no se han hecho en la historia de la humanidad por el hecho de seguir una creencia? O sea, Ok. por dar un ejemplo nada más así, la fuerza en las religiones. De que es tan fuerte creer en algo que a pesar de que no es una verdad absoluta, la gente se hace la idea de que es una verdad para ellos y empiezan a actuar o empiezan a realizar acciones que van alineadas a esas creencias que ellos tienen, ¿no? O sea, no necesariamente es de que sea real, no estoy ni atacando ninguna religión ni nada, pero la gente empieza a tomar acciones por base a las creencias de lo que le dijeron, esto es bueno, esto es malo, esto no debe ser, ellos son los malos, nosotros los buenos, etc. Entonces sí, una creencia es más fuerte que la realidad, yo creo que sí. Salvo que sea por romper las leyes de la física y es otra historia, ¿verdad? Yo opino que tiene cierto grado de cierto. ¿En qué sentido? Se han hecho muchos experimentos sociales en donde si le dices a una persona algo, se lo cree. De hecho, muchos medicamentos que se utilizan hoy en día en tratamientos experimentales de medicina generalmente aplican este concepto. O sea, realmente es una... No sé, o sea, se hace un estudio, pero solo 1 de cada 10, por decir un número, recibe realmente el medicamento, la dosis, el tratamiento, y el otro 9%, o sea, las otras 9 personas, 90%, recibe simplemente un placebo. Pero las personas piensan que están progresando porque les están diciendo que les están dando la droga real. Entonces, muchos de los casos en este sentido de medicina han avanzado precisamente porque la gente se lo cree. O sea, simplemente si hay alguien con una figura de autoridad, se lo cree. En el caso de la religión, fíjate, venía precisamente hoy en la mañana, cuando venía del trabajo, meditando de este tema, porque me tocó, se subió un señor de los típicos que cantan aquí en los camiones, y este señor, bueno, pues cantó una canción normal, y luego cantó una segunda canción completamente popular, pero en algún momento mencionaba a Dios. En la canción no me acuerdo exactamente. A Dios te pido, ay, No me acuerdo exactamente qué canción era, pero que si me muero. pero era algo así. Ya, el señor terminó, pasó, le dimos dinero, se sentó. Y un señor que iba enseguida, un viejito, pues no se puso a hacérsela de pedo porque... ¿y usted de qué religión es? No, yo soy de esta religión y usted está mal y en la Biblia dice que no sé qué. Y el señor, no, mire, el guitarrista ahí... No, mire, en cualquier religión hay buenos y malos y habemos personas buenas que seguimos y... No, pero es que usted está mal. Se va a ir al infierno. Ay. Estuve a punto, si hubiéramos seguido avanzando más tiempo,
créanme que me daban ganas de levantarme y darle un santo... Un zape, vámonos. Sí, un zape al señor. Santas, Bati. Pero bueno, 2 paradas más adelante se bajó y ya. Fuimos felices todos en el camión. De hecho, hasta aplaudieron cuando se bajó. Fue muy gracioso, me sentí en ambiente. ¿Al que cantaba o al No, al alegar, al viejito ahí que andaba alegando. Pero me quedé pensando precisamente en esto de las creencias, de que como a veces las creencias nos llevan a tal punto de querer hacer de pedo a todo el mundo por imponer a fuerzas mi creencia. Ok. Pero yéndonos más a la frase de una creencia es más poderosa que la realidad, yo les tengo pues 2 datos muy súper importantes que a mí me cambiaron la vida cuando los escuché. Hay una historia, bueno, no es una historia, es una anécdota de una persona, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero esta persona se queda encerrada, de esos que trabajan en los almacenes, los congeladores de los supermercados. No sé si era un tipo Costco, un Sam's, algo así por el estilo. Y se queda encerrado en la bodega fría. Y oh sorpresa, ¿qué creen que pasa con esta persona? Que al día siguiente amanece muerto, congelado. Pero que haya un dato realmente interesante. Los congeladores estaban apagados. Todo lo que hacía el cuarto frío estaba apagado, entonces realmente no era un cuarto frío. Pero la persona amaneció muerta, congelada. ¿A qué se debió, chicos? Pura sugestión. Al poder de una creencia. Dato contrario, no me acuerdo en qué equipo tampoco de fútbol, pero hay una final donde una persona se lesiona, no me acuerdo si es un esguince o si... Me imagino que es un esguince porque si hubiera sido fractura hubiera sido demasiado poderoso, pero esta persona tiene esta lesión grave en la pierna y dice, este es el partido de mi vida, es de mis sueños y lo quiero jugar y lo voy a ganar porque estoy preparado para esto. El entrenador le da chance y esta persona lo único que decía en su mente es, mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es fuerte. ¿Y qué fue lo que pasa? Que esta persona sigue jugando, anota el gol para triunfar la final y ganan el partido. Una persona que normalmente diríamos, ya no puede jugar. No te vayas tan lejos, otro caso de la vida real. ¿Viste Space Jam? ¿Qué? Sí, súper real. No te creas. Le ganaron a los aliens ahí. Pero sí, o sea, por ejemplo, la película Space Jam, cuando Bugs Bunny que les prepara la bebida que era la Superstar, Super agua. la Super Agua, ajá, que realmente era un bote con agua nada más, pero es el mismo caso que lo que nos hablaba ahorita Manny con el efecto placebo. Le dice a todos, miren, tomen esta agua y van a jugar igual que Michael Jordan. Entonces le da a todos los del equipo a que tomen y todos se recuperan, se llenan de energía y todos, porque creen que ya por tomar el agua iban a convertirse en superestrellas, empiezan a actuar como tal. Entonces esta otra muestra de que sí, realmente por una creencia te puede llevar a actuar de manera increíble. ¿Quieres comentar algo, Manny? Estoy bien. Ok. Entonces, si se fijan, una creencia pues sí viene siendo más poderosa que la realidad y todo lo que tú tienes en tu cabeza te va a hacer poderle dar el giro a tu vida, a una maravillosa vida o hacerla lo peor que te puede pasar. Pero bueno, ya no hablando con datos históricos o de otras personas, me voy a meter en una historia personal, algo que me cambió la vida a mí. Hagan de cuenta que en el 2017 yo me fui de locura de viaje con mi banda, con Carga Positiva. Nos fuimos ahí todos al sueño en la música y estando allá pasó un evento que me cambió la vida. Nos habló un primo de Estados Unidos, de Colorado, y es una historia muy bonita porque mi primo cuando él tenía 15 años, él tuvo cáncer en un riñón. Y mi padre, mi familia estuvo apoyándolo mucho económicamente para que pudiera salir adelante de todo este tipo de cosas, de la enfermedad muy fuerte. Y al final mi primo le pudo ganar al cáncer. Perdió un riñón, tuvieron que quitarle un riñón, pero le ganó al cáncer y ahorita tiene una vida mega espectacular. Él se dedicó a estudiar y se convirtió en médico con el ideal de cuando yo sea grande voy a ayudar a las personas para devolver un poco de lo mucho que a mí me ayudaron en mi vida. Por eso se convirtió en médico. Pues total que en el 2017 este primo nos habla y nos dice, familia, me voy a casar en Hawái y quiero que vengan a mi boda.
Y nosotros así como, Hawái, qué chido. Pero Hawái, qué costoso. Está bien difícil ir para allá. No creo que vayamos, primo, la neta. Y mi primo nos dijo, ¿saben qué? Yo los quiero un montón. Yo aprecio un montón todo lo que hicieron por mí cuando era joven. Nomás paguen el vuelo. Y yo les pago la estancia allá. Porque yo quiero que estén en mi boda. Para mí son muy importantes. Entonces hicimos todo el esfuerzo. Mi hermano, mi madre. Ahí estuvimos trabajando, moviendo ciertas cosas. Conseguimos los boletos del vuelo. Y nos fuimos a un viaje que para mí fue mega espectacular, que me cambió la vida. Fuimos a Hawái, un viaje así donde vuelas por el mar durante unas 6 horas, tan cerca de Japón, tan apreciado que quiero hacer ese viaje y no lo he hecho todavía. Y llegas a Hawái, hay un montón de personas orientales, hay coreanos, hay japoneses, hay personas de Estados Unidos, hay americanos, te topas latinos. Y son unas playas muy, muy bonitas que tienen así todo verde, el paraíso. Y cuando yo estuve allá, pasó algo por mi cabeza, algo que me cambió un chip. Porque algo que yo creía imposible estaba pasando. Algo que yo pensaba que solo pasaba en las películas, en las caricaturas, que solo veía al Rey, al Elvis Presley cantando, veía Lilo y Stitch o cosas así por el estilo. Lo estaba viviendo, yo estaba allá. Entonces mi cabeza hizo un boom. Fue así como, no manches, todo es posible. Entonces, estando allá en Hawái, conseguí este collar, que a lo mejor lo han visto en varios capítulos de Qué Buena Pregunta, del símbolo de amor y paz, que me representa, ¿no? Por paz. Entonces, este collar lo conseguí allá en Hawái y me gustó mucho y me lo traje. Y para mí tiene un significado muy profundo. Significa que todo eso que crees imposible se puede hacer realidad. Este collar para mí significa que todos esos sueños se pueden hacer realidad y que solamente cambiar tu creencia puede cambiar todo. A raíz de esto, cuando yo vuelvo a mi trabajo a la ciudad de Monterrey en aquel entonces, yo vengo con una mentalidad diferente, una actitud diferente, y empieza a parecer arte de magia. Me empiezan a mandar a trabajar a Alemania, me empiezan a trabajar a Rumanía, me empiezan a trabajar a Ciudad de México, me empiezan a mandar a viajes, empiezo a crecer laboralmente, empiezo a tener más negociaciones con extranjeros, con gente de China, con gente de Portugal. Entonces, y todo a raíz de una creencia, todo a raíz de creer que algo que es imposible realmente es posible. Y entonces me llega mucho la frase del capítulo, que es: una creencia es más poderosa que la realidad. Estoy totalmente convencido de que esto es cierto. Pero bueno, me gustaría, a lo mejor Manny y Alan tienen una historia parecida, que me gustaría que compartieran alguna vivencia de este estilo. Si quieren, ¿verdad? No es obligatorio. No te creas, me estaba como que queriendo carburar al respecto. Híjole, pues por ejemplo, pues ahorita que está muy reciente, voy a seguir tomando el ejemplo del viaje, que ya lo he tomado en algunos capítulos. Cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos, haciendo la parte de pues, la temporada que pasé allá, tenía la idea de que quería hacer un viaje, de que quería sentir la libertad, de querer disfrutar lo que viene siendo pues el conocer, ¿no?, nuestro país. Conocer nuestro país, bueno, conocer lo que era vivir en la aventura. Firmemente pensaba yo que con todo el trabajo podía lograr mis objetivos, que eran entre ayudar a mi familia, poder salir de deudas, entre otras cosas. Y al final de cuentas, a pesar del cansancio algunos días, a pesar de lo que era así como que pues que era no solo un cansancio físico, sino mental, emocional. Entonces solamente el creer que podía conseguir aquel sueño, que era cumplir con todos estos objetivos y poder vivir estas experiencias, yo podía continuar
realizando mi labor y al mismo tiempo poder generar una red de amistades, poder seguir siendo lo mejor, dando lo mejor de mí, pues, en mi día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, así, pues, se puede pasar esta temporada y puedo conseguir todos mis objetivos. Cuando al principio yo sentía así como de que no, voy a rajármelo luego, ¿no? Y al final conseguí hacer todo esto, incluso con creces, por mantenerme firme en la idea de que iba a lograr lo que tanto anhelaba. Entonces creo que ese es un ejemplo para mí de creer es más poderoso que simplemente estarlo haciendo. Uno de mis libros favoritos, del buen autor que ya he mencionado, que todos aman o odian, no hay de otra. El buen Paulo Coelho es uno de sus primeros libros, El Alquimista. Y precisamente nos habla de una historia muy relacionada al tema de hoy. Básicamente tiene un sueño que le dice que debajo de las pirámides, o por ahí, no me acuerdo, va a conseguir un tesoro. Y este pastor deja todo y se va a vivir la aventura. En el camino lo roban, tiene que empezar a trabajar ahí y demás de cosas que le van pasando hasta que al final logra llegar a ese sueño. Y es precisamente por esas creencias. En mi caso, una de las creencias que tuve en su momento fue el hecho de querer algo más. O sea, realmente cuando yo salgo de la universidad, pues entro un año a estudiar un seminario y cuando salgo de ahí digo, bueno, pues tengo muchos sueños, muchas aspiraciones y demás. No las logro en el momento, se me cae el mundo, luego llega un socio, empezamos Jefte Apps y ahora hace muchos episodios de Qué Buena Pregunta nos acompañó. Y no tengo mi libreta de apuntes, pero por aquí se las dejo en las pantallas. Ese episodio. Y bueno, en su momento, pues yo decía, bueno, este es un buen sueño y demás, pero no es mi sueño. Este es sueño de él. Y yo quiero algo propio, yo quiero algo en donde me sienta feliz, donde sienta que yo estoy dirigiendo el rumbo de mi vida y no que estoy siguiendo un sueño de alguien más. Que me gusta, está muy entretenido el trabajo ahí en Jefte Apps, pero no me super emociona el rubro, ni me super emociona trabajar de sistemas ni demás. Y ya les había platicado, empecé a trabajar un tiempo después por mera necesidad y porque me quería ir de locura a viaje a Chiapas. Empiezo a trabajar en la casa de pinturas, que lo único bueno que había ahí era mi compañero de trabajo, con el que me llevo súper bien, es mi hermano del alma. Y odiaba con todo mi corazón ese trabajo por lo que era demasiado cansancio físico, demasiado cansancio mental, demasiado tiempo ahí, era todo el día estar ahí y no tener tiempo para mí. Y ahora que llegó la oportunidad, yo estaba así como que yo sé que puedo conseguir algo más, yo sé que puedo hacer algo que disfrute, algo que yo, pues que me encanta hacer, que sea parte de lo que siempre he deseado y siempre deseé dar clases. O sea, siempre realmente yo este trabajo que tengo actualmente lo veo como un hobby más que un trabajo, porque yo siempre deseé dar clases desde que estaba en la universidad y me mentalicé de que quería hacer esto. De repente empecé a mandar solicitudes a diestra y siniestra. Y una de las solicitudes era así de, no, pues dar clases en universidad y no sé qué. Nomás la metí por no dejar. Pero estaba tan enfocado en que yo quería algo así, que de repente me hablan, me contratan y ya voy para 2 años ahí trabajando, laburando en que ha sido un gran sueño, que disfruto demasiado. A mis alumnos los veo a veces como mis hijos, porque yo no quiero. Pero de repente los veo ahí como mis hijos y me llevo muy bien con todos ellos. Yo creo que me convertí en el profe que juré destruir, porque ahora ya soy bien barco. Últimamente. Pero Los chiples. Sí, son mis chiples ahí, un grupo. No diré cuál, porque sé que de repente me escuchan ahí alumnos, no diré cuál, pero ustedes saben que son mis favoritos. Pero esa es como que mi experiencia en esto, o sea, Yo siempre les he dicho, y se los dije en el episodio pasado,
yo me identifico con ese guerrero en mis historias. Y parte de la historia de este guerrero fue precisamente inspirarse en el libro que algún día leyó, en el libro que alguna vez por puro gusto, porque jamás me lo encargaron en la en la escuela ni nada. Y ver esa historia de ir a buscar ese tesoro que está escondido debajo de las pirámides hasta que llegué a mi tesoro que estaba escondido allá por el centro de la ciudad. Y me siento muy feliz y como que ha sido la prueba para mí de que realmente una creencia me puede llevar a lograr grandes cosas. Ya he viajado por gran parte de México, ya he conocido bastantes estados, bastantes lugares, he conocido a gente impresionante de muchos lados. Tengo el trabajo que siempre quise, tengo tiempo para mí, tengo tiempo para todo lo demás. De repente me saturo de actividades y con eso termino. De repente me saturo de actividades y luego entro en modo... mi cerebro se apaga como en las últimas 2 semanas. Pero en general yo soy o tengo la firme certeza de que una creencia me pudo llevar a donde estoy ahorita. Bueno, chicos, si pudieran resumirme las historias que acaban de contar ahorita en unas pequeñas frases de qué era lo que creían, o sea, cuál era la creencia que tenían en estas historias, ¿cuáles serían? Así si me dijeran, no, pues mi creencia era esto. Mi creencia así va a sonar así como que le estoy pirateando a Manny, pero igual, para mí mi creencia es que yo era un aventurero y estaba así como si fuera un juego RPG o algo así por el estilo, ¿no? En la parte en la que tienes que estar juntando dinero y recursos y todo este rollo para poder vivir lo que venía a ser la siguiente quest o la siguiente aventura. Entonces, para mí yo era un aventurero que estaba buscando cumplir su propósito, que era vivir más aventuras. ¿Manny? Yo creo que para mí lo podría resumir como ese guerrero que quiere lograr cumplir sus sueños. Ok. Si se fijan, las creencias sí cambian mucho la realidad, lo hacen así algo, lo potencian, lo hacen bien poderoso, pero también puede pasar el lado contrario. En algún momento tuvimos el capítulo del merecimiento y utilicé esta misma playera, que también tiene un significado. Esta me la regaló mi mentor, el buen Luis X Torres, y hablaba sobre que él cuando lavaba carros, cuando tenía un trabajo iniciando, ¿no?, en este tipo de cosas, a veces lo más que le llegaban a dar era una moneda de 10 pesos. Entonces él odió estas monedas de 10 pesos porque inconscientemente él llegaba a pensar que él valía 10 pesos, que era lo más que él podía valer. Entonces a veces también tenemos creencias muy poderosas, más poderosas que la realidad, que nos modifican nuestra vida para mal. Entonces también es muy importante, por eso iniciaba diciendo de que tienes que dudar de todo lo que tienes enfrente, tienes que ponerte a pensar, a comprobar si esta creencia realmente me conviene, si esta creencia realmente es cierta, si realmente, pues sí, puede que tengamos creencias como estas, de que valgo 10 pesos, de que estoy feo, estoy gordo, esto, lo otro, bla, 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 nunca lo vas a lograr. La vida es así porque así es, el juego está hecho para que pierdas, que hay muchas creencias de este tipo, ¿verdad? No sé si tengan alguna creencia que hayan tenido antes o sigan teniendo. Mira, yo justamente, ahorita que mencionaste ya lo de lo gordito de este rollo, perdón, me estaba acordando, cuando terminé mi trabajo en Juárez, que vuelvo aquí a Chihuahua, yo estaba muy gordito y todo ese show, ¿no? Entonces para mí en ese momento fue así como que ya estoy volviéndome viejo, estoy todo acabado y la madre. Por azares del destino, conozco a quien entonces fue mi pareja y todo el show, y era más joven que yo, se ejercitaba y todo el show, y para mí fue así como de que, ¿por qué ella me ve diferente que yo? O sea, y para mí al contrario fue empezar a aprender a verme a mí como alguien distinto, ¿no? Y en mi mente yo empecé a visualizarme como, ok, no, yo puedo ser, yo soy alguien joven, yo soy alguien que tiene mucha vitalidad, alguien deportista y todo este show. Entonces, con ese pensamiento en mente de, ok, porque ella es así, pues la verdad para mí, yo la veía y para mí era wow. Entonces yo dije, ok, yo sé que soy alguien que está a la altura de estar junto con ella, y por mí quiero estar bien, porque quiero verme de esa manera en la que siento que me ven. Y empiezo a enfocarme, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a crear esta disciplina, empiezo a correr,
Y bien rápidamente, fíjate, o sea, por tener una firme creencia de que podía conseguirlo, empiezo a adelgazar, empiezo a verme mucho mejor, cambio mi imagen, mi manera de vestir y todo. Y en un periodo de, ¿qué te diré? Un mes a lo mejor, ya pesaba casi 10 kilos menos, sentía yo que me veía mucho más joven, me sentía con más energía, con más vitalidad y todo esto, simple y sencillamente porque me puse, digamos que a terapiarme y llegué a la conclusión de que dije, no, yo soy esta persona, yo no soy ni este gordito, ni viejo, ni esta persona otra que me tenía anteriormente en esa idea. Y cambio completamente mi punto de vista y empiezo a crear acciones que van encaminadas a convertirme en quien yo veía que era ahora. Entonces, sí es cierto. O sea, tú mismo empiezas a cambiar todo tu concepto y con esa creencia empiezas a actuar y a cambiar tu vida. Actúa y dirígete como la persona que quieres llegar a ser hasta que te conviertas en ella. Es una frase que me ha llegado demasiado. Actúa y dirígete como la persona que quieres llegar a ser hasta que te conviertas en ella. O sea, primero empiezas actuando. Benny, ¿tú quieres comentar algo de esto de las...? Sí, yo tengo dos ejemplos ahí sobre creencias que tenía limitantes de hace rato. Una de ellas es muy similar a la de Alan. Como ya les había comentado, yo antes no era como que tan aventado con las chicas. Yo era de ese niño, ya les comenté alguna vez en secundaria, que llegué y me declaré así de... Hola, ¿quieres ser mi novia? Y salí corriendo. Entonces, sí se armó. Y se soltó riendo la chava y sí se armó y sí anduvimos. Pero yo era de esas personas que no me podía acercar. O sea, no podía llegar con alguien que me gustara, con alguien que se me hiciera atractiva y hablarle. O simplemente se me hacía muy difícil como que tener una interacción a veces con otras personas en ese sentido. Y todo cambia precisamente, más o menos cuando yo tenía como 20, 21 años, que llega una persona que estaba en ese tiempo, no voy a decir datos de más, ya iba a decir datos de más. Una persona en ese tiempo conocía y llega y me dice que yo le gusto y demás, y es como, ¿what? O sea, ¿Qué? sí, o sea, yo como que, ¿por qué? O sea... No lo veía sentido. Amor, preciosa, hermosa, te lo agradezco mucho, te quiero mucho. Pero todavía la sigo viendo de repente. No creo que me escuche, así que ahí nos vemos en el gym. Pero a raíz de eso como que agarré un poco más de seguridad. Y ahora me da mucha seguridad que de repente publico, ando aburrido, háganme preguntas o confesiones. Y últimamente me han estado llegando mensajes de, ay, es que tú eres mi super crush. El Alan, no te creas. Estoy súper enamorada de ti, no sé qué. Súper suma mi ceja, güey. Y bueno, me da mucha seguridad en ese sentido. De que se me quitó esa idea limitante que yo tenía de, es que pues yo no, o sea, ¿cómo me voy a acercar a alguien? Yo estoy gordito, no soy el más agraciado, no sé. Bien delgado el Benny y él se sentía gordito. Pues, ya sé. ¿Dónde me dejas, carnal? No, es que también esa fue una de mis inseguridades de hace rato que de repente empecé a, pues no engordar, porque yo nunca engordo en realidad, pero se me hacían lonjitas y como que me daba cosa andar sin playera. Hoy no, hoy me pueden ver como con 50,000 fotos sin playera, pero ese es tema aparte. La segunda inseguridad que tenía era para hablar con las personas, o sea, yo no era tan aventado a hacer amistades nuevas, a conocer gente. Yo no era tan aventado como para llegar al gimnasio y ponerme a platicar a veces o con la gente que estaba ahí a mi alrededor o así. Y como que era una idea bien limitante porque me consideraba hasta cierto punto bien introvertido en ese sentido. Y todo fue a raíz de decir, ¿pero por qué? O sea, muchas personas me hablan, muchas personas me consideran como una figura de autoridad que me pasaba en aquel entonces. Estoy hablando también como de 21, 22, 23 años. Y entonces fue a cambiar esa idea de, ¿pero por qué no puedo yo aventarme a hablar con la gente? Yo no soy la persona que si viene en el camión me ponga a platicar con la persona que está enseguida y como súper amigos, aunque ya no la vuelva a ver jamás en la vida. En el gimnasio a veces no tanto porque me hiperconcentro en estar haciendo el ejercicio.
Pero en otros lugares sí. Y es bien bonito el poder como que lanzarte a conocer nuevas personas. Me acordé la vez que me puse a bailar ahí en la deportiva. Ya luego les platicaremos esa anécdota. Si se fijan, ya teniendo una creencia tan poderosa, tan fuerte que te lleve hacia cumplir esos sueños, todo va cambiando. La realidad es que todo lo que existe en el plano físico, en el mundo material, como quieran decirlo, primero fue creado en la mente, primero fue creado acá adentro, en el corazón, si quieren verlo de esta manera. Los sueños, si tú no crees que puedes lograrlo, lo más común que pasa es que tiren la toalla. Necesitas tener una hambre grandísima de poder cumplir ese sueño, una hambre de crecer, de ir para adelante, de lograrlo. Y me acuerdo mucho de haber escuchado al buen Marcelo Yaguno, que él hablaba mucho sobre... Hoy en día hay una gran tendencia de decir que es el pensamiento mágico pendejo. Así dice él. Y mucha gente dice así como, ay no, es que esas son cosas fantasiosas, es que no se puede, es que esto y lo otro. Marcelo Yaguno empezó desde abajo, yo tengo el buen Chay, empezó desde abajo. Nosotros hemos empezado de cero, de que hemos quebrado varios negocios y siempre se puede ir desde lo más bajo hasta lo más arriba, depende de que tú creas en ello. Entonces ya para ir terminando, chicos, ¿qué consejos le pueden dar a la gente para que puedan tener las mejores creencias para llegar a hacer sus sueños, para poder cambiar la realidad que viven hacia la realidad que realmente quieren? Yo creo que tomando la frase que utilizaste ahorita, duden de cada cosa de la que está alrededor o de la que esté más bien en su cabeza. Sean conscientes de lo que están pensando y cuál es la idea que mantienen siempre en su mente, cuál es la conversación que están llevando a cabo, bueno, la que están teniendo consigo mismos, y aprendan a cacharse cuando estén teniendo algo que les diga algo limitante y aprendan a cambiar ese mensaje por algo que sea positivo o que sea enfocado hacia lo que realmente queremos hacer. Tú mismo puedes enfocarte para poder crear, pues más bien, estas ideas o estos objetivos que realmente te lleven a la vida que quieres vivir. Si tú mismo empiezas primero a lo mejor a definir bien qué es lo que te gustaría poder conseguir y después empiezas a convencerte o a poder grabarte esa idea o ese objetivo que quieres conseguir, esa es la parte que debería de importarte. Checar tus pensamientos y cambiarlos hacia los objetivos que deseas. Yo les podría dar como consejo, ya saben que yo soy el historiador aquí en el podcast. Hace pues ya bastante tiempo, en Alemania hubo un loco chaparrito con un bigote acá medio de Chaplin y empezó a conquistar el mundo en su momento. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Parte de la filosofía que utilizaba Alemania en ese entonces la aplicaron mal, pero la podemos aplicar en nuestra vida porque para ellos era una mentira repetida 1000 veces, se vuelve una realidad. Y era la campaña que utilizaban en medios y demás. Hay una película, búsquenlo si no me creen, una versión del Titanic en donde se proyectaba únicamente en Alemania, donde se hacían ver a los ingleses como los culpables del hundimiento del Titanic y era toda una conspiración, o sea, no había chocado contra un iceberg. Lo hundieron los los ingleses porque pues odiaban a sus pobladores y demás y era parte de la política o de la forma en la que ellos veían la realidad. Y la gente apoyaba con gusto al régimen de ese momento y estaban súper orgullosos porque era una creencia que se estaba esparciendo de que somos los mejores, somos la mejor raza del mundo y tenemos que llevar esto a todo el mundo. Y eso se ha repetido a lo largo de la historia. El Imperio Romano lo ha aplicado. Somos los únicos que realmente tenemos civilización y tenemos que llevar la civilización a todos lados. Varios de los lugares, de los grandes imperios lo han aplicado. Incluso hay un juego que me gusta mucho, el Medieval Total War. En tiempos de las cruzadas, algún papa algún momento se le ocurrió decir:
¿y si conquistamos Tierra Santa? Y se fueron hacia aquellos lugares y mandó llamar a todos los grandes reinos y muchos se levantaron y fueron hacia la cruzada por una creencia. Entonces, realmente el consejo que te puedo dar es que creas en ti mismo. No creas en todo lo que hay alrededor, cree en ti mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Podemos seguir muchas corrientes de pensamiento, podemos seguir a muchos grandes pensadores y demás, y nos van a hacer bien, realmente. Pero creo que lo que más me va a hacer bien es creer en mí mismo, creer en que yo puedo lograr las cosas, creer que yo no voy a quedarme en este punto, sino que yo puedo merecer más, que yo puedo lograr más, que mi esfuerzo va a ser suficiente. Y pues apliquemos la de Alemania. Tal vez en este momento preciso de tu historia, sea una mentira, pero si la repetimos infinidad de veces, esta mentira se va a hacer tan poderosa que se va a ver convertida en una realidad, y esa realidad pues va a ser que tú vas a lograr elevarte de este punto hasta este punto, porque vas a haber cumplido tus sueños, porque creíste en ti mismo. Y cuando llegues acá, porque lo vas a lograr, yo estoy seguro que lo vas a lograr, ahí nos vemos. Bueno, yo solo terminaría con la buena frase que se me quedó bien grabada de Eder Campos, que es: puedes dudar de todo lo que está fuera de ti, puedes dudar de todo lo que tienes enfrente, pero nunca dudes de lo que tienes en tu interior. Nunca dejes que una idea limitante limite la grandeza de tu alma. Entonces, pues así, a darle con todo, chicos. Vamos a creer, buscar, siempre duden de todo, así como acabo de decir, siempre busquen el porqué de las cosas. Es muy interesante saber el porqué, si te sirve, si realmente lo compruebas, que vaya contigo y que te lleve a donde tú quieres ir. Bueno, nos despedimos con las redes sociales. Acá a mi izquierda. Ya se la saben, gente. A mí me pueden encontrar como Meni05J en todos lados. Manuel García. Las redes del negocio Flying Freedom. Y pues a darle. Muy bien, a mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en las redes sociales. Y recordándoles, amigos, invitándolos para que se suscriban, para que comenten, para que nos digan sugerencias de nuevos temas, o por qué no, sus quejas o comentarios. Entonces, ahí está la campanita y por aquí nos seguimos viendo, chicos. Les mando un gran saludo. Los quiero. Y a mí me encuentran como David Paz DCP en todas las redes sociales. Hay cualquier pregunta, ahí estamos para servir. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva en todas las plataformas de música también: Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music, etcétera, etcétera. Y nos encuentran en el negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. A darle con toda la vida, chicos, y nunca dejen de creer en ustedes mismos. Todos esos sueños se pueden volver realidad. Todo depende de nosotros mismos. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes confiar conmigo. Ya córtale. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Digimon.